Bienvenidas y bienvenidos a la Cadera de Eva. Hoy estamos platicando con Yol Segura para presentar y platicar de su nueva novela, Vimos Casas Hundirse. Que si no la han leído, apaguen. No, no es cierto. Si no la han leído, corran por ella porque, wow. O sea, qué novelaza. Qué novelaza. Muchas gracias. Primero que nada, quiero que me cuentes si te gustó tu novela. Qué pregunta tan difícil. No me habían preguntado eso y no sé qué responder. Creo que estoy conforme con la versión. Pasó por muchas porque fueron 6 años de trabajo. Entonces, más bien, esto último fue de ya hay que soltar, esto es lo que hay. Por supuesto, ahora que la veo, pienso en cosas que pude haber hecho distintas y como que quizá tengo claras ciertas cosas que le veo como falla, pero en general, también en este proceso de no ser tan autoexigente, te diría que sí me gusta. Que sí te gusta. Tu novela que se llama Vimos Casas Hundirse y que es muy acuática, sin duda. Ahí como a la mitad de la novela nos enteramos por qué se llama así, lo cual es muy bonito, es un descubrimiento muy bonito. Pero parte un poco como de un acontecimiento que es mitad íntimo, mitad político, ¿no? O, que el desplazamiento de las familias por la presa en Simapán. ¿Cómo dirías que dialoga tu experiencia personal, la que sea y nos quieras contar, con lo literario de la novela, ¿no? Algo que compartimos la protagonista de esta novela y yo es que sus papás y los míos se conocieron en ese mismo lugar, que son estos pueblos que existían en la presa de Simapán antes de que la presa fuera construida, ¿no? Eso, por ejemplo, creo que es el disparador de la historia y eso sí lo compartimos. Ya después de ahí, como que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver de esa niña Irene conmigo como niña creciendo en esa misma zona. Creo que lo que sí es, pues muy claro, es que como yo crecí ahí, era también un territorio que me parecía más o menos cómodo para narrar en el sentido de es lo que conozco, ¿no? Siempre un poco en esta pregunta si puedes escribir de cosas que no conoces y tal. Yo no he resuelto esa pregunta para mí misma, pero lo que sí tengo claro es que en esta que además es la primera novela, ¿no? Todavía había como mucho esta duda de qué tanto puedo contar, qué tanto puedo inventar, cómo le hago. O sea, creo que es también algo que me gustó mucho del proceso fue encontrarme con la ficción, digamos, ¿no? Entender cuál es el dispositivo y más allá de que cuál es el dispositivo para otros, cuál es el dispositivo ficcional que yo quiero generar, ¿no? O sea, me gusta mucho pensar en estos libros en los que de pronto encuentras trazas de la realidad, pero que no son la realidad, ¿no? Un poco pensándolo en esta onda de las literaturas posautónomas de las que habla la Ludmer, etcétera. Pero para mí era muy divertido, fue muy divertido el proceso de encontrar hasta dónde poner ficción y hasta dónde como ir poniendo como destellitos de cosas que sí pasaron. Esa es tu primera novela después de una obra poética amplia. ¿Cómo fue el salto entre, pues eso, ¿no? La poesía a esta narrativa extensa? ¿Y qué desafíos encontraste y qué te gustó de escribir la novela que no tienes en la poesía? Claro, creo que el salto también tuvo que ver con aprender a hacer algo que no sabía hacer, ¿no? Es decir, de pronto creo que algo que me gusta mucho es no sentirme demasiado cómoda con algún dispositivo, ¿no? O sea, como incluso en los libros de poesía siempre intento darle una vuelta a lo que hice en el libro anterior, etcétera, ¿no? Acá creo que la diferencia fue mucho más amplia porque no es lo mismo hacer un libro de poemas que si bien también mis poemas tienen como este carácter medio narrativo, hay otra intención que creo que tiene más que ver con generar preguntas y una especie de fotografías emotivas o algo por el estilo, diría. Y acá esto me parece mucho más cercano, por ejemplo, a un dispositivo cinematográfico, ¿no? Haciendo la analogía, si los poemas son una fotografía, esto sería como una película, ¿no? Pero eso, el reto de decir, ¿y qué hago con esta historia
para que se convierta en una cosa de largo aliento y para que yo pueda encontrar en eso también las fisuras por las cuales se cuela lo que es quizá mucho más poético, ¿no? Porque tampoco quería dejar de lado por completo ese otro discurso. En la novela vas como entretejiendo muchas capas de temas, ¿no? Digamos, el tema ecológico, las expectativas sociales, la familia, el deseo, las amigas. ¿Cómo fue el proceso o cómo crees, ¿no?, que equilibraste estos elementos para no caer en lo documental o en lo melodramático, ¿no?, sino que fluyeran así con una narrativa muy suavecita? Justo creo que fue a partir de combinar todos esos elementos, ¿no? O sea, al principio, en una de las versiones de esta novela, lo que me decían es que estás contando muchas cosas y quieres abarcar muchas cosas. Tendrías que quitar. Y fue como muy, o sea, sí estoy contando muchas cosas, pero no tengo que quitar. Y no porque precisamente eso, creo, me daba el chance de hacer como gradaciones y de jugar con las intensidades de forma tal que mientras estás escuchando la historia atroz de la presa, al mismo tiempo estás viendo a dos morras coger y pasársela increíble, ¿no? Y entonces como que esa disonancia emocional me interesaba también para intentar que no fuera de entrada como este discurso más documental que podría ser un poco más cansado, por ejemplo, y que sí hubiera cosas que te van sorprendiendo a lo largo de la novela, ¿no? O sea, creo que además de pronto estoy como comprometida con el exceso o algo por el estilo, con la abundancia. Lo mío es eso, el color, la complejidad, la intensidad, y quería que eso también pasara en la novela. También, a ver, pienso que si hubiera no querido que pasara, no lo hubiera logrado, porque es como no te puedes desprender de quién eres para escribir. Uno va leyendo la novela y de pronto te encuentras, así como casi sin darte cuenta, o sea, ya llevas 3 pies adentro en una parte fantástica, ¿no? O sea, en una parte como de ciencia ficción, pero que en realidad no choca con el resto de la novela, ¿no? Esta parte, ¿cómo decidiste incluirla? ¿Fue también algo en lo que te encontraste, que ya estabas ahí y te dejaste ir? ¿O cómo fue? Eso fue justo una de las últimas cosas que entró a la novela, o sea, y tuvo que ver con varias cosas. Una de ellas, sí creo que es un tema de ritmo en términos estilísticos, digamos, o sea, de que de pronto tuviera esta especie de respiros fantásticos que no sabes si sí suceden, si no. Un poco también renunciar al realismo como categoría, ¿no? O sea, como categoría estable que tiene que ser y que etcétera, ¿no? Y aparte de eso del ritmo, sí que quería que hubiera un poco de juego y como de este carácter divertido, porque de pronto, como son temas tan densos y son temas tan oscuros, sentía que si no, tampoco me quería quedar en el registro de que todo es horrible, porque al final, pensando, por ejemplo, en el asunto de una historia lésbica, estamos o sea, el mundo está lleno de historias lésbicas que terminan mal, ¿no? Y aquí pues no voy a spoilear, pero pasan cosas. Y me interesaba que ese pasan cosas no fuera un pasan cosas desolador, como tristísimo y etcétera. Y una de las posibilidades creo que tuvo que ver con precisamente estas salidas fantásticas, ¿no? Como del goce, de lo divertido, de lo que puede ser luminoso, incluso en medio de todo, de todas estas cosas tan oscuras. ¿Qué poetas o qué otros autores, autoras te acompañaron en la escritura de esta novela, que además ya nos dijiste fue muy larga, ¿no? Fueron muchos años. ¿Y cómo, o sea, cómo dialoga Vimos Casas hundirse con esas lecturas o esas creación artística que te acompañó? Sí, bueno, de entrada pienso que Gabriela Cabezón Cámara con Las aventuras de la China Iron es así la referencia fundamental para este libro, ¿no? O sea, como que, y justo ahí también está esta abundancia y esta relación con la naturaleza y con el ambiente, como en esta urgencia de pensar que puede ser distinto, que no sé cómo sí, pero sí sé cómo no. Y quizá pensar en la ficción como la posibilidad de imaginarse eso,
está muy en Gabriela Cabezón y es algo que yo pues retomo mucho desde ahí, ¿no? Después también te diría de la poesía, pensaría mucho en Olga Orozco, aunque puede no parecer, ¿no? Por esta cosa de lo familiar y lo denso que puede ser la familia, pero al mismo tiempo como lo poético que se esconde ahí. Lo mismo con Marosa Di Giorgio, con esta especie de, sí, como de cositas que se van escapando. Luego, de referencias mexicanas, pues definitivamente Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, que de hecho hay un fragmento que es una reescritura del inicio de Los Recuerdos del Porvenir en esta novela, ¿no? Carmen María Machado es otra de las influencias como muy claras, no solo en esa novela, sino en mi trabajo en general. Eh, Después pienso mucho en cosas teóricas como La promesa de la felicidad de Sara Ahmed. O sea, creo que esta novela es un poco como qué pasa si pones el libro de La promesa de la felicidad a funcionar en narrativa, ¿no? Como en esta cosa de eh, una chica que como es y también su mamá, que hacen todo lo que les dijeron que tenían que hacer para obtener la felicidad como receta, ¿no? La felicidad como receta. Es decir, en el caso de I, quizá ya como con algunos movimientos de los feminismos, etcétera, es terminar una carrera universitaria, tener un trabajo, después una pareja estable, eso te lleva al matrimonio, luego a les hijes, etcétera, ¿no? Y lo atroz que dice Sara Ahmed es, el tema es que después cumples todos estos requisitos, llegas a donde se supone está la felicidad y descubres que ahí no hay felicidad. Y entonces eso se convierte en otra trampa porque como tienes todo lo que te dijeron que tenías que tener para ser feliz y no eres feliz, entonces te sientes culpable por no ser feliz. Y hay como un círculo ahí del que es muy difícil salir y que me parece, aparte de las atrocidades y de las cosas mucho más evidentes que tienen que ver con condiciones políticas y con condiciones económicas y etcétera, esta forma de construcción del imaginario de la felicidad me parece como mucho menos tangible, pero no por eso menos dañina, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, sería otra de las referencias que están aquí flotando. ¿Qué esperas que encuentre en esta novela? Dos personas, te voy a preguntar, dos personas hipotéticas. Ajá. Una, pues una persona que no logra encontrar su lugar, ¿no? Que no está cómoda en los espacios, en los roles que la sociedad nos impone. Y la otra es una persona como la mamá de Irene, una señora más o menos de esa generación, que como tú dices, cumplió todos los cuadritos y no llegó a donde tenía que llegar. ¿Qué esperas que cada una encuentre al leer esta novela? Para la morra, la más joven, la que está que no se halla en el mundo, creo que lo podría decir desde mi experiencia como lectore cuando me he encontrado con esos libros en los que no diría que es exactamente identificación, porque creo que eso es bastante complejo, pero sí en los que hay preguntas que me resuenan, en los que de pronto llego y digo, claro, esto también lo he estado pensando yo, me lo dijeron mis amigas, etcétera. O sea, me gustaría mucho que este libro se sintiera como una conversación larga con tus amigas, ¿no? Eso es lo que más desearía. Y para la mamá de esta morra que se siente perdida, creo que eh, me parece bien complejo porque también creo que esta morra que se siente perdida en el mundo hace unos juicios muy severos hacia la mamá, ¿no? Y esos juicios severos, por un lado, creo que tienen que ver con esta como arrogancia que te da la juventud, de que tú sientes que tú sabes cómo se hace y ella no, y etcétera. Entonces, lo que creo que hay ahí es, en el mejor de los casos, la posibilidad de entendimiento de la otra perspectiva, de decir, ah, por eso nos la pasamos peleando, ah, por eso es todo tan terrible. Y por el otro lado también, no sé si lo logro, o sea, de hecho creo que esa es como una de las deudas que siento con el personaje de la mamá, que si bien no es una historia que termina terrible entre ellas o que se odian o que etcétera, creo que sí me faltó un poco
el momento de redención de ella, o sea, el momento de como que abrace su circunstancia y que la acompañe y la cune, ¿no? Porque además es una mujer que hizo todo el tiempo, o sea, que está cansada, pues, pero es un cansancio que tiene décadas y es un cansancio de haber sostenido una familia sin siquiera saber si quería sostenerla, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un huequito de un poco más de generosidad que me hubiera gustado tener y lograr como formar con esta personaje. En tu ensayo, que insistamos en la ficción, Ajá. eh, hablas un poco de que la ficción no tenga que justificarse, ¿no? Ni traducirse a un lenguaje pues hegemónico, normativo, etcétera. En Vimos Casas Hundirse, en el lenguaje, pues utilizas un lenguaje no binario, etcétera. Pero ¿de qué otras maneras esta idea de que la ficción no debe de asumir justificación? ¿Cómo se presenta eso, además, en la manera en la que narras los cuerpos, el deseo, las relaciones? Sí, creo que de entrada esta cosa de sí intentar hacer algo un poco más experimental a momentos, y creo que, por ejemplo, lo experimental, que por lo demás no es que estoy inventando el hilo negro, ni mucho menos es algo que se hace mucho, pero jugar con los registros, jugar con la cosa más documental y al mismo tiempo que se interrumpe con la voz de la amiga y luego eso se interrumpe con una referencia a los Temerarios, ¿no? O sea, como esta proliferación que me puede parecer también muy queer, ¿no? O sea, como de cosas que no tienen nada que ver, de cosas que se hacen como raras cuando las pones en la página. Eso creo que por un lado. Y luego por el otro, a la gente LGBT siempre se nos exige como escribir desde que somos LGBT, o sea, que ese sea nuestro único lugar de enunciación. Y si bien aquí hay una relación lésbica, creo que me interesaba mucho que no fuera lo único que sucede en la novela, porque, o sea, aquí que sí, que soy una persona no binaria y soy lesbiana, pero eso no hace que esa sea mi única preocupación en la vida. O sea, también, no sé, me preocupa el neoliberalismo, me preocupa el capitalismo, me preocupa cómo se constituye la familia, me preocupa, o sea, me preocupa nuestra relación con el entorno, nuestra idea de progreso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí, en eso de insistir y reivindicar el derecho a la ficción, tiene que ver con eso, o sea, con no ceñir la escritura a lo que se nos exige, porque además es verdad que afortunadamente ahora las mujeres y las disidencias tenemos muchos más espacios de publicación, pero después hay que preguntarnos también sobre qué cosas estamos publicando, o sea, sobre qué cosas podemos publicar o cuáles son las expectativas que se tienen de nosotros respecto a esos relatos, ¿no? O sea, creo que ahí todavía sigue habiendo como una especie de concepción esencialista de las formas y de los temas que le interesan a una mujer y cuáles no. ¿Qué posibilidades nos abre justamente la ficción para imaginarnos vidas, futuros, existencias fuera de toda la normativa, ¿no? Creo que al mismo tiempo que la ficción nos da chance de imaginarnos futuros, hay una cosa que me gusta mucho que es pensar en el chance que nos da de imaginarnos pasados. Pero esos pasados en los que podemos insertar nuestros yos presentes en una historia. Es decir, por ejemplo, en este caso en particular, y que va y busca a Irene, que es ella misma, digamos, en la infancia, en los álbumes, y que de la foto se quedó fuera, ¿no? O sea, que encuadró la foto dejando de lado todo lo otro. Y creo que el asunto con la ficción es que permite ver qué es lo que estaba fuera de la foto, ¿no? Quiénes estaban ahí alrededor, cómo se estaban viendo cuando esa foto fue tomada, qué hay incluso detrás escrito en esa foto, ¿no? Y creo que eso es algo que de la ficción me interesa mucho, no solo la posibilidad del futuro, sino la posibilidad del pasado, porque además también, si pensamos en las infancias queer, algo que nos arrebatan es como esa posibilidad de infancia queer, ¿no? Y entonces, ir al pasado mediante la ficción es un poco como de decir, pero ahí estaba, ¿no?
y eso que me quisieron quitar lo voy a recuperar, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde veo una de las potencias más hermosas de la ficción, que, que tiene que ver además con todo un asunto de la memoria y con un asunto de cómo se configuran estas concepciones de familia en la vida queer, por ejemplo, ¿no? En la novela es un juego de archivo, que también los mencionan acá, ¿no? De memoria y archivo, que a mí me pareció muy, muy bonito, de un archivo tradicional, digamos, periodístico, ¿no? De buscar notas, fotografías, reportes, y de justamente, ¿no? Este archivo personal. eh, y, y cómo, ¿cómo fue para ti? Esto sí ya es muy, muy personal, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti o qué elegirías como el momento de archivo que más te gustó de la novela? Creo que en términos de la investigación sobre la presa, el que más me hizo así fue el... hay un artículo académico de Inga-Lill Aronson que leerlo me dio esta sensación de cuando llegas a una pieza que te faltaba, porque mi papá, como te digo, él trabajaba en esa misma zona, entonces más o menos conocía cosas de la historia, y algo que me contaba era que ante la ausencia de corrales, las personas tuvieron que meter a los animales que tenían para su sustento en las habitaciones, en las recámaras. Que a mí esa imagen me parecía muy fuerte. Y me parecía incomprensible, o sea, para mí era como que, porque un señor en un escritorio, en una oficina, quién sabe dónde tomó esa decisión. Y sí, pero otra de las cosas que me parecen bien graves es que cuando se estaba decidiendo todo el tema de la reubicación y cómo se iba a hacer, las mujeres estaban participando. Pero cuando ya fue la hora de tomar la decisión la tomaron los hombres. Y eso me parece como que tiene la consecuencia de que las personas hayan terminado usando las recámaras como corrales, es decir, y las cocinas que no fueran funcionales y todas esas cosas. Entonces, en términos del archivo, digamos, público, creo que ese ensayo fue el que me dio claro, ¿no? Como ese momento de, era esto lo que faltaba, que es justo cómo construyes y cómo piensas en el progreso sin perspectiva de género, ¿no? Y en términos personales, un día mi mamá, digamos, de Yol, no de I ni de Irene, me habló y me dijo, oye, voy a tirar los videos caseros. Y yo como, ¿por? Y ella, porque ocupan mucho espacio, no sé qué, ya ni se pueden reproducir y tal. Y fue como, no, voy para allá. Y entonces me traje todos los videos y los mandé digitalizar y etcétera. Y creo que ese momento de ver a mi familia ahí me ayudó mucho para también generar a esta niña, a esta Irene, sobre todo por el contexto, pues, es decir, como que pienso como si yo fuera, o sea, si yo el real, fuera una de las compañeritas de escuela de Irene, ¿no? O sea, como que así lo siento, en plan, yo veía eso, pero no fui nunca tan cercana, como esta sensación de cuando estás con una amiga que hace muchos años no ves y que la tienes que volver a conocer, un poco eso fue lo que sentí que pasó, y fue entre otras cosas, gracias a este momento de mi mamá diciendo voy a tirar los videos, ¿no? Mamá, donde sea que estés ahora, lo hiciste muy mal, la verdad, no debiste. Oh, muy bien, porque Bueno, mira lo muy que bien dio porque paso. además ahora los tengo yo y están digitalizados y ya los compartí con toda la familia y ya, que se vean y se den cringe. Si tú volvieras y le dijeras a Yol bebé, a Yol niña, así como y le decía a Irene, eso fue lo que pasó, pero ahora te va a gustar, te voy a contar lo que me hubiera gustado que pasara. ¿Qué sería una cosa que tú le recontarías a Yol niña? Fíjate que últimamente pienso mucho en mi relación con mi cuerpo asociada también a los deportes y a que
todo el tiempo yo crecí con la sensación de que era muy poco hábil, de que no podía, de que era débil, de que, etcétera, ¿no? Y eso me hizo tener una relación muy compleja con eso, con los deportes, con el ejercicio, con la alimentación, con etcétera, ¿no? Porque era, ahora veo que tenía que ver con una sensación o como con un intento de apaciguar a una niña, ¿no? O sea, como si no le gusta ir a jugar fútbol, pues se va a quedar sentada aquí jugando con sus Barbies o leyendo o así. Y creo que le contaría que sí se podía y que aunque parecía que no era buena, quizá lo hubiera logrado si hubiera insistido un poco más, ¿no? Eso últimamente lo tengo muy presente porque a raíz de la novela precisamente pienso en lo paradójico que es que yo no sé nadar. O sea, es una novela acuática, pero yo no sé nadar, ¿no? No sé nadar, no sé andar en bici. Y esas cosas durante muchos años me daban mucha vergüenza, pero ahora pienso como que no tuvieron tanto que ver con una decisión personal, que además siempre se puede como aprender, ¿no? Si alguien quiere ofrecerle clases de bicicleta Acepto, por favor, sí. a Yol, listo. Pues muchísimas gracias, Yol, que verdaderamente de nuevo, qué gran novela. Muchas gracias. Y qué Em, bonita charla, de Sí, verdad. Muchas no, gracias. al contrario, a ti muchas gracias. Ha sido un gusto que me platiqueras a mí y a nuestras y nuestros lectores de La Sí. Cadera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.